Doctor Delio Vera Navarro, postulado a los edictos 3 y 10 del año 2018. Tiene 66 años de edad, nacido el 12 de diciembre de 1951. Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral ¿Existe la responsabilidad penal del Estado como persona jurídica por acciones o actuaciones punibles de sus agentes o de sus representantes en la legislación paraguaya? Con la calificación summa cum laude. Fue miembro del Tribunal de Apelaciones, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Ejercicio de la docencia en la Universidad Nacional de Asunción, Universidad del Norte, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Americana, Universidad Sudamericana, Universidad Privada del Guairá. Tiene publicaciones, disertaciones y exposiciones. Buen día, doctor Delio Vera. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y la carpeta colorada a medida que transcurre el tiempo. Adelante. Buenos días, señor presidente y miembro del Consejo de la Magistratura, respetado miembro del Tribunal de Honor, colegas, invitados especiales, señoras y señores. El nuevo proceso de selección implementado por el Consejo de la Magistratura le da la oportunidad al postulante de hablarle a la comunidad y demostrar por qué nos sentimos capacitados para tomar tal responsabilidad y qué trabajos concretos nos proponemos emprender para la urgente mejora del servicio de justicia. Creo sinceramente que nadie que nos escuche desconoce cuáles son los males que aquejan al Poder Judicial. Morosidad, servicio poco amigable al ciudadano, la corrupción, entre otras tantas legítimas quejas, y poco aportaríamos limitándonos como uno más a repetir dichas críticas, cuando en realidad lo que el ciudadano desea saber es qué soluciones ofrece a estos males quienes se postula a tan importante cargo. Respecto del rol del Poder Judicial en un Estado social de derecho y la percepción de la Administración de Justicia, a partir del año 1992, nuestra Constitución Nacional, inspirada en el modelo jus humanista, establece que la República del Paraguay sea definida como un Estado social de derecho. En este contexto, la justicia constituye una dimensión decisiva para la configuración del orden político y de la vida humana en sociedad. Por lo que debemos considerar el rol destacado del Poder Judicial, que dentro de un Estado social de derecho asume una función irrenunciable, asegurando el goce efectivo de las garantías y los derechos reconocidos en nuestra Constitución Nacional a todos los ciudadanos, al mismo tiempo que en sí es un poder que lleva características de control, garantizando y limitando el ejercicio del poder. Y es para ese efecto que nuestra ley fundamental consagra la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, considero que se hace necesario contar con ministros que conozcan las fortalezas y las debilidades del Poder Judicial, que sepan modificar aquello que la estructura misma lo permita a través de los recursos actuales, sin necesidad de seguir esperando aquellas anheladas reformas, ya que no podemos erigirnos en legisladores. Quien asuma el cargo de ministro debe comprender
la particular forma en que funciona la Corte Suprema, que como máxima instancia del Poder Judicial se presenta en 3 secciones: jurisdiccional, administrativa y las cuestiones constitucionales políticas. En relación a la parte jurisdiccional, considero urgente la apertura de la Corte Suprema de Justicia hacia el camino de una transparencia total que garantice principalmente la independencia, ya que el secretismo ha sido una antigua tradición del poder que alienta la corrupción y la injerencia externa. Procuraré que los asuntos sometidos a análisis de mi gabinete respeten una cronología estricta. Las sentencias de la Corte deben dictarse en tiempo y forma, según el orden de su ingreso. No hay razón alguna para que los expedientes descansen en ellos por años, ni más tiempo del que corresponde a su estudio. Asimismo, debemos mejorar la calidad de las decisiones. La sentencia de la Corte debe ser fundada de manera simple, pero profunda, sentando posturas uniformes que mantenga coherencia y constancia en el tiempo. Esto no significa una jurisprudencia que no evoluciona, sino que una que medita cada cambio y lo justifica. La tecnología nos da la oportunidad antes impensada de seguir o dirigir el proceso de transparencia y apertura total de la Corte, donde cada profesional abogado tenga un control permanente de su proceso. Los ministros de la Corte, desde el ejemplo y el acompañamiento, deben ser los primeros garantes de la independencia judicial. No solo debemos reclamar independencia, debemos merecerla. La parte administrativa exige una racionalización de recursos y una mayor profesionalización. Existen demasiadas reparticiones que se superponen y muchas de ellas actúan incluso con mayor jerarquía que los jueces, tanto en remuneraciones como en trato. Esto debe ser rectificado para que el magistrado sea el principal destinatario de los recursos para dignificar su estado y así poder exigir mucho más de su conducta y eficiencia. Debe asignarse al área administrativa la función de hacer una escala única de sueldos, medir la productividad de cada área. En efecto, el actual Consejo de Administración debe funcionar como una gerencia que rinda cuenta permanentemente y con ello le libera a los ministros en su tiempo y en la función primordial, que no es otra cosa que la de juzgar. En relación a los problemas políticos que son presentados ante la Corte, como órgano de control constitucional, es inevitable que la máxima instancia judicial se vea enfrentada a decisiones difíciles, que siempre provocan descontento en quienes no aceptan su interpretación como la correcta. Creo e insisto que la Corte puede actuar y ser respetada en esas delicadas decisiones solamente
recuperando la credibilidad y la legitimación de sus decisiones. En la medida que la Corte mejore su gestión, cuide a sus jueces y sea implacable en la corrupción, recuperará el respeto de las personas y con ello la confianza en sus decisiones, por difícil que sean. Debido a estas circunstancias, necesitamos un Poder Judicial que actúe en pos de mejorar las estructuras institucionales existentes, aumentando cada vez más la transparencia en la toma de decisiones, brindando una verdadera oportunidad de acceso a la justicia, suministrando las soluciones en un tiempo razonable y situando al ciudadano paraguayo como sujeto referencial, como eje fundamental para un buen gobierno. Por otra parte, se hace la necesidad de mudar conceptos a fin de estar a la vanguardia en cuanto a la administración se refiere. La judicatura debe asumir un rol activo, donde la claridad de concepto deviene indispensable, mediante la capacitación y la formación permanente de los jueces y funcionarios judiciales, y la búsqueda permanente de unificar criterios para mejorar la calidad de servicio brindado a la ciudadanía. Ahora bien, en lo que respecta a una plena autarquía presupuestaria del Poder Judicial se refiere, lastimosamente, la realidad nos demuestra que en la práctica se presenta clara deficiencia, pasando por alto que esta autarquía se constituye en uno de los mecanismos para la consecución de la independencia del Poder Judicial. Otro de los factores que influyen en la independencia del Poder Judicial tiene que ver con la estabilidad laboral de quien administra justicia. Por ello, la inamovilidad no es un privilegio del juez, sino constituye una garantía del ciudadano. Para lograr un Poder Judicial independiente, deviene necesario la concreción de una ley de carrera judicial. En este marco, mi compromiso personal, estoy terminando, presidente, ha sido, es y será siempre el de llevar adelante una labor consustanciada con el respeto, la honestidad y la promoción de estos derechos a través de programas destinados a fortalecer la incorporación transversal de los derechos humanos como eje central de la actividad judicial que permita hacer realidad la vigencia plena de la libertad, la igualdad y la justicia. Con lo expuesto en este breve tiempo, he tratado de reflejar mi pensamiento como magistrado. Mi labor se ha manejado con apertura, transparencia. Mi despacho está al día y los expedientes se resuelven en el orden que ingresan. Siempre busco la excelencia entre mis asistentes y funcionarios. Y cuando fui víctima de mala conducta de un subordinado, lo denuncié sin dilaciones. Desde mi rol de presidente de la Asociación de Jueces, junto a mis colegas de todos los fueros, hemos iniciado un proceso tratando de mejorar la administración de justicia a través de la primera convención de jueces del Paraguay y su histórica y dura autocrítica, la apertura voluntaria de la declaración de bienes de los jueces, entre otras medidas, ha querido demostrar nuestra voluntad de demostrar que estamos dispuestos para acompañar los cambios necesarios. El Poder Judicial debe ser entendido como un auténtico servicio de justicia, cercano, con rostro humano. La justicia no es siempre fácil equilibrio, los intereses que se enfrentan en la lucha judicial exigen a los magistrados formación, disciplina, carácter e independencia. Estoy convencido de estar a la altura de tan sublime desafío. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Doctora María Angélica Calvo. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Qué haría usted para que disminuya la mora en el ámbito civil? La mora. Sí, gracias, doctora. La mora judicial es una deuda del Poder Judicial.
hemos asumido en esta convención de jueces un compromiso ante la ciudadanía por la crítica permanente que viene hacia la Administración de Justicia contra la mora judicial, y en particular el área de civil que ha señalado la doctora. Entonces, en principio, todos los jueces nos hemos comprometido a doblegar esfuerzos de mejorar el rendimiento, buscar la optimización del servicio a la cual fuimos designados de administrar justicia. Podemos hablar hoy del expediente electrónico que ha venido a cooperar para el combate a la mora judicial y fundamentalmente y principalmente en la transparencia. Podemos hablar de potenciar la auditoría de gestión judicial, que es importante, y fundamentalmente la transparencia en las decisiones y una gestión de despacho, un diálogo permanente con los funcionarios, explicando la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía y que se espera de nosotros una justicia en tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo. ¿Cómo está, doctor Vera? Usted ha dicho que la inamovilidad de los magistrados es una garantía del ciudadano. Ahora le consulto, ¿qué opina usted de la inamovilidad con respecto a los ministros de la Corte? Gracias, doctora. Yo le puedo ser sincero y fundamentalmente en nuestra lucha gremial y en defensa de los principios básicos fundamentales para contar con una independencia del Poder Judicial es la estabilidad laboral, la inmunidad y el respeto a la autonomía y autoridad presupuestaria. La inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, que ya existe fallo con respecto a esa decisión. Interpretamos que el espíritu del artículo 261 de la Constitución Nacional en cuanto a los requisitos que establece que los ministros durarán sus funciones hasta los 75 años o puede ser removido por juicio político. Si puede prender su micrófono, doctora, por favor. Otro punto que mencionó es que es necesaria la ley de carrera judicial. Tengo entendido que hay proyectos incluso en el Parlamento sobre ese, ya presentados, no sé si ya están en comisiones o no se admitió, no conozco en qué situación realmente se encuentran esos proyectos, pero de que sí existe, existe. Ahí han trabajado ustedes como asociación, tengo entendido que también han trabajado los abogados, no estoy muy segura de la participación de los abogados como gremio, ¿verdad? Pero sí, de que ustedes sí han participado activamente en la elaboración de esto con otras instituciones. ¿Cuál cree usted que es la causa de que eso no avance? Porque ya hace unos años que eso está en el Parlamento. ¿Cuál es la causa, a su criterio, de que eso no avance? Porque todos están diciendo que hace falta una ley de carrera judicial. Efectivamente, así como usted ha señalado, ya hay un proyecto que fue remitido al Parlamento para su aprobación. Una comisión conformada por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los gremios, tanto de abogados como de jueces. Y esa ley de carrera judicial es necesaria si queremos contar con una independencia del Poder Judicial en nuestro país. Se impone un diálogo profundo y sincero entre los tres poderes del Estado. Que la queja que escuchamos que no hay seguridad jurídica, que el Poder Judicial no es independiente. En el ranking, en la desconfianza hacia la justicia, estamos en los últimos lugares. Y yo creo que esta ley de carrera judicial permite una tranquilidad y una estabilidad donde existe
reglas claras en la cual se debe someter un postulante que quiere ingresar a la judicatura y la forma también de las promociones de los ascensos dentro de lo que también defendemos y acompañamos la carrera judicial. Muchas gracias, doctor. Tenemos, doctor, consultas de auditorio. ¿Cuál es su opinión acerca de la colegiatura obligatoria para los abogados? Sí, eso va de la mano, digamos, de la ley de carrera judicial. Yo acompaño y siempre he comulgado la idea del profesor doctor Oscar Pacielo, que con todas las buenas intenciones, y creo que hasta hoy los gremios de abogados también reclaman una ley de carrera judicial, que eso es fundamental e importante porque podría también descomprimir a la Corte Suprema de Justicia con respecto al trabajo que está desempeñando hoy con los profesionales del derecho. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta. ¿Cómo mejoraría el acceso a la justicia? Fundamentalmente, el acceso de la justicia es un reclamo general. Entonces, tenemos que dar señales claros que los jueces no solamente hablamos con la sentencia, que solamente los jueces fríamente resolvemos las causas en base a las normas legales y constitucionales. Los jueces tenemos que abrirnos, más todavía en el siglo XXI, que habla de una justicia más humana. Tenemos que administrar justicia sin ninguna distinción ni privilegio alguno, tanto para poderosos o para cualquier ciudadano de la República. Muchas gracias, doctor. Tenemos por secretaría publicaciones que hacen referencia a su persona. Voy a dar lectura. 19 de mayo de 2011. Allanan oficina del juez Delio Vera Navarro por el caso del narco liberado con orden falsa. La fiscal Irma Llano allanó en la tarde de este jueves la oficina del juez Delio Vera Navarro en busca de evidencias por el caso de liberación de un narcotraficante de la cárcel de Tacumbú mediante una orden judicial falsa. Sobre eso refiere la crónica, doctor. No sé si quiere, si bien es cierto, tiene por contestado, si quiere referirse a la ciudadanía con relación al caso. Sí, gracias, señor presidente. Con respecto al caso mencionado, se ha quedado claramente demostrados a través de la sentencia dictada número 144 de fecha 21 de mayo de 2014, en que los documentos utilizados para la liberación de este contenían firmas escaneadas y falsificadas de los integrantes de los tribunales. Fuimos testigos en esa causa y fueron condenados 2 personas a 9 años y 6 años respectivamente como responsables de esa falsificación. Muchas gracias, doctor. La siguiente publicación del 24 de agosto de 2014. Ley prohíbe que camaristas y jueces parientes estén en el mismo fuero. El Código de Organización Judicial prohíbe que parientes o esposos sean jueces en el mismo tribunal o sean jueces inferior o superior en el mismo fuero. Sin embargo, en el Palacio de Justicia hay 2 casos que se dan a pesar del texto claro de la ley. Le refiero al caso que refiere a su persona. Igualmente, también se da con la jueza de sentencia María Luz Martínez y su esposo, el camarista Delio Vera Navarro, quien es miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala. ¿Refiere sobre eso la publicación? Si quiere referirse al caso.
Hace 29 años que fui designado magistrado de la República y estoy ejerciendo hasta el día de la fecha. La designación actual de mi querida señora esposa, la jueza María Luz Martínez, fue a través de concurso de mérito de actitudes, logrando conformar las ternas en el Consejo de la Magistratura y ha sido designada como juez itinerante de la República. Yo soy juez penal de sentencia de la capital. La designación de la misma fue como juez itinerante y fue comisionado por la Corte Suprema de Justicia. Y hay varios casos referentes a la misma situación que la Corte lo ha definido correctamente. Muchas gracias, doctor. También tenemos por secretaría una denuncia que hace referencia a su persona. Postulante denunciado Delio Vera Navarro. El mensaje. Me gustaría que en la audiencia pública el doctor explique estas denuncias de irregularidad en su desempeño. Necesitamos personas honorables en la máxima magistratura. Habla de publicaciones. Según denuncias públicas, camarista Delio Vera Navarro protagonizó un choque, causó daños y se dio a la fuga durante el fin de semana, estando en total estado de ebriedad. Si quiere referirse sobre eso a la ciudadanía, doctor, por favor. Así como hice en la contestación, niego absolutamente los publicados. Sí, tuve un accidente en esa fecha, como a cualquier persona le puede suceder. No pasó absolutamente a mayores. He asumido la responsabilidad, llegando a un acuerdo con las personas afectadas en ese momento. Inclusive, valga la aclaración, a través de la misma, el Tribunal de Ética del Poder Judicial, por la publicación, tomó conocimiento y los miembros del Consejo Consultivo, así como el Tribunal de Conducta de Ética del Poder Judicial, no han encontrado ningún mérito o a una falta en la conducta de este magistrado. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, por indicación de la agente de prensa, manifestamos que a partir de ahora estamos en vivo por TV Cámara, por Radio Nacional del Paraguay, Radio Cámara y por la página del Consejo de la Magistratura por la red social Facebook. Tienen la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. El doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctor. Buen día. Hablaste de una transparencia total de la Corte Suprema de Justicia desde el cargo. Me gustaría conocer qué decisiones concretas tomaría como ministro de Corte para esa transparencia total. Sí. Si nos transparentamos nuestra gestión, si la cabeza, la Corte Suprema de Justicia, que debe ser el ejemplo en el combate a la corrupción, la morosidad judicial, ese compromiso debemos asumir si llegáramos al cargo y transparentar las decisiones haciendo públicas las decisiones tanto administrativas como judiciales. Debemos dar señales claras. La Corte Suprema de Justicia está alejado de la sociedad, está alejado de la comprensión ciudadana. Hay una desconfianza total de la ciudadanía hacia la Administración de Justicia y más hacia la Corte Suprema de Justicia. Y eso hay que revertir y para eso hay que asumir ese compromiso formal de transparentar la gestión, querido miembro del Consejo. Gracias, doctor. Otro tema,
El año pasado ustedes, a través del gremio que dirige, hicieron una convención que fue gratamente recibida por la sociedad. Y al poco tiempo se daba ese escándalo tan grande que envolvía no solo al jurado, sino a todo el sistema de justicia. Con mucho esfuerzo se está intentando salir adelante en esa institución. Falta mucho todavía por recorrer, mucho por hacer, pero parecería como que hay una falta de acompañamiento de parte de la Corte Suprema de Justicia en esas decisiones y la búsqueda de la transparencia que se da en el jurado. ¿Cómo se daría esa relación o vínculo entre la Corte y el jurado en este caso y otras instituciones también? Porque el sistema de justicia no es solo el Poder Judicial. ¿Cómo hacer para que esa indignación ciudadana se vuelva todo lo contrario? Así mismo, así como usted ha señalado, en la Convención de Jueces hicimos una autocrítica dura sobre la administración de justicia, ante la presión también que viven los jueces en forma permanente y la desconfianza total hacia la figura del juez. Pareciera que nos hemos anticipado a unos acontecimientos que es de conocimiento público el tema de los audios en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Entonces, como presidente de la Asociación de Jueces, pedí una audiencia para dar el respaldo a los nuevos integrantes del jurado de enjuiciamiento, dándole la confianza en la presidencia del doctor Criscovit, y confiamos plenamente en el jurado que se va a respetar los derechos y las garantías procesales de los jueces en atención a esos antecedentes. Hay mucho por hacer, seguimos con los reclamos, pero considero que tiene que establecerse mesa de diálogo, cumbre de poderes, porque todo afecta a nuestra democracia. Si no hay justicia, no hay democracia. Y eso tiene que haber un cumbre de poderes y también los órganos extrapoderes, donde está integrando 2 ministros de la Corte en el jurado de enjuiciamiento. Entonces, creo que viene un sinceramiento para que se pueda transitar por un Estado de Derecho en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Osvaldo González. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Consulta. Sí, usted como presidente de la Asociación de Jueces ha manifestado en su presentación justamente las distintas dificultades con que se encuentran cada miembro del Poder Judicial, y además también la situación en la que, o la perspectiva que tiene usted en relación a la Corte, ¿verdad? Ahora bien, si bien usted mencionó, doctor, que en el Congreso, en la convención que hicieron, hubo un reconocimiento expreso y un llamado a todos los magistrados a hacer el mayor esfuerzo posible para mejorar desde el punto de vista de la persona, del componente persona, recursos humanos, la imagen del Poder Judicial. ¿Qué usted considera necesario, no solamente desde el punto de vista de recursos humanos hoy, para mejorar el sistema de justicia o el servicio de justicia, a fin de que la ciudadanía tenga una mejor imagen de la
que tiene hoy, que según todos los indicadores están por alrededor de los 65 a 70% de una imagen deteriorada del Poder Judicial? Gracias, señor miembro. Justamente hemos llegado a esa convención porque estábamos mal y podíamos estar peor. Hoy estamos mal. La percepción y la opinión pública en general sobre la administración de justicia. Pero tenemos que dar algunas señales, y ese es el compromiso que hemos asumido. Y hemos recorrido todas las circunscripciones judiciales en reuniones de llevar adelante ese compromiso, que hay 3 conclusiones. Uno remitía a la Corte Suprema de Justicia sobre las cuestiones estructurales, las cuestiones internas, y otras 2 conclusiones que vamos a hacer llegar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en atención al nuevo cambio de gobierno. Coincidentemente, nos estamos reservando para hacer efectiva esa entrega. Hemos dado un paso importante en cuanto a la declaración jurada de bienes, que si bien es cierto la Constitución Nacional nos obliga a presentar después de 15 años a asumir la función, no era pública y no estaba al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, en forma expresa y voluntaria, más de 300 jueces ya firmaron y obra en la mesa de entrada en la Contraloría Financiera esa autorización expresa, que si alguien tenga interés de conocer el patrimonio de un juez, porque con el salario que percibimos no podemos amasar riqueza, y la mayoría de los jueces suscribió ese documento. Y son señales, falta mucho. El tema de la mora judicial, que es un compromiso asumido, doblegar esfuerzos a través de unas estadísticas que pensamos en un año, ver si realmente se ha acompañado ese compromiso que hemos asumido ante la ciudadanía, con una carta abierta para que la ciudadanía sea el contralor, que sea el termómetro que mida si existe o no voluntad política y jurídica de los jueces. Y eso estamos aguardando, señor miembro. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Gracias, presidente. Doctor, buenos días. Buen día. En el Consejo de la Magistratura, nosotros tenemos un reglamento claro, dentro del cual se evita los padrinazgos, se evita cualquier tipo de injerencia, porque la gente compite, la gente tiene su puntaje, y los primeros 3 que están en nuestro listado de cada edicto son los que van a la terna para los distintos cargos. Sin embargo, con la ley de confirmación de magistrados, obliga al Consejo de la Magistratura, necesariamente para los cargos de jueces, a integrarle sí o sí dentro de esa terna, situación que nos es repetida por nuestros representantes de abogados, que somos en este momento más de 40.000, de que se sienten de alguna forma, vamos a decir, desprovistos de algún tipo de garantía porque tienen que participar dentro de ese concurso, y cuando van para esa terna dentro de la Corte consideran que se va de relleno y nadie sabe el resultado del motivo por el cual también no pueden ser considerados. ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema, doctor? Gracias, doctor. Como había señalado, la estabilidad laboral, la inamovilidad, no es del juez, es la garantía de la ciudadanía. Nosotros hablábamos también de la despolitización, de la designación, de la selección de postulantes, por la conformación del Consejo de la Magistratura.
pero a través del diálogo y la lucha del gremio y en conversación también con los parlamentarios, hemos avanzado y el Consejo de la Magistratura mismo ha avanzado en cuanto a la reglamentación interna que permite realmente designar a las personas por sus méritos y actitudes para integrar una terna. Después toda esa lucha, independientemente del reglamento que rige, que acompañamos y hemos colaborado a nivel de gremio para perfeccionar de alguna forma, por llamarlo así, por todo reglamento y todo concurso es perfectible, es criticable, pero se avanzó con una ley con respecto que el magistrado, el juez que concursa por su cargo, en sus funciones, independientemente de la calificación o las observaciones que pueda tener ese magistrado, deba integrar su terna, porque eso apunta a la carrera judicial. Porque cuánto invierte el Estado paraguayo en la formación y en la capacitación de un juez en 5 años y dejarlo sin motivo alguno. Si existiera motivo de parte del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano que elige, es el órgano que puede también no confirmarlo a ese juez o a esa jueza. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buen día, Delio Navarro, Vera Navarro. ¿Qué piensa de cuáles son los factores que a su criterio conspiran en contra de la independencia del Poder Judicial? Y en su caso, ¿cuáles serían las medidas conducentes para ir desmontando esos factores, para ir minimizando, hacer desaparecer esos factores? Primero. Segundo, el tema muy remanido es el de la mora judicial. Usted, de llegar a la Corte, doctor, ¿cómo lucharía contra ese mal que realmente es un problema, es un mal que conspira contra los derechos humanos de los litigantes, de quienes peticionamos justicia, de quienes gestionamos justicia y de quienes peticionan justicia? Aparte de ser uno de los factores que crea esa percepción muy negativa hacia el Poder Judicial. Resulta que el ministro de la Corte o la Corte tendría que estar apercibiendo eventualmente a algún magistrado inferior por una mora recurrente. Pero resulta que en la Corte hoy se tiene un caso nomás como referencia, y habrá miles. Agustín Lovera Cañete peticionó por la vía de la inconstitucionalidad justicia. Y de aquello ha pasado 9 años. 9 años. Entonces, doctor, ¿qué autoridad tendría la Corte o el ministro de Corte para apercibirle a un juez X por la mora en dar justicia? Muchas gracias, doctor. Gracias, señor miembro del Consejo de la Magistratura. La primera consulta es qué podíamos hacer cuando se habla de independencia, se habla de confirmaciones, se habla de temas presupuestarios, se habla de insistir a las autoridades las reformas que a veces no son necesarias. Creo que todos tenemos que ser agentes de cambio, buscar un cambio, más que reclamar, yo creo que tenemos que merecerla. Si vamos a ir desde el punto de vista del reclamo del Poder Judicial,
con respecto a la autonomía presupuestaria, con respecto a la ley de carrera judicial, con respecto a las confirmaciones. Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando el Poder Judicial recupere su prestigio y la confianza ciudadana. Que va con la segunda pregunta. Un ministro de la Corte tiene que tener coraje, tiene que tener valentía, tiene que dar respuesta y tiene que actuar conforme a la exigencia, al termómetro que había hablado de la ciudadanía. Entonces la mora judicial, que es un problema ante las preguntas del miembro del Consejo de la Magistratura, poco o nada realmente podemos hacer para exigir y combatir la mora judicial si nosotros, si llegara a ser ministro de la Corte, nos damos el ejemplo. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor. Doctor Dilio Vera, con esto damos por finalizada su exposición. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Damos con señor esto por Muchas gracias. finalizada la